Mira, incluso allá arriba hay un patio de comida incluso. Es como un centro comercial. Me recuerda mucho como... Tiene como el aura de... como la sala de embarque de un aeropuerto. Bueno, ya estoy en el terminal de buses. Ahora voy a tomar este bus de Transantin que ya acaba de llegar y que se va enseguida para Valdivia y va a ser entonces la última parte de este viaje que comenzó esta mañana en Talca. Estuvimos en Chillán, ahora en Temuco y nos vamos ahora a Valdivia finalmente en la última parte de este viaje, en el último tramo entonces que nos va a llevar a la capital de la región de Los Ríos. Bueno, vamos a ver qué tal este bus. Me imagino que igual viene de Santiago, está calentito, ¿vale? Se nota que viene desde hace rato circulando. Ok, este es el asiento. Ah, qué buena, tenemos... Esto me gustó. Tenemos un poco más de privacidad. Qué bueno, porque el otro bus no tenía esta separación. Oh. Y bien, ya estamos en el bus. Estamos entonces instalados en este, bueno, asiento, ¿no? A ver. Salón cama Transantin que nos va a llevar a Valdivia en algo así como un trayecto de unas 2 horas, que es lo que nos falta para llegar a nuestro destino. Vamos a movernos, estamos saliendo de Temuco, del terminal. Aquí se ve un poquito, a ver, el bus. Bueno, la ventana está un poco empañada, pero igual alcanzamos a ver un poco. Ya nos estamos yendo entonces de Temuco y vamos hacia Valdivia. Ahora estamos moviéndonos por la calle Rubencino Ortega, dentro de Temuco. Así que vamos a aprovechar de grabar todo lo que podamos por acá antes de que también se oscurezca, que creo que se oscurece como en media hora más o menos. Entonces hay que aprovechar de grabar ahora. Algo curioso es que estamos yendo por la misma calle de antes, pero ahora se llama Caupolicán, la misma calle. Claro, es que para afuera no se ve casi nada, pero esta ahora es la avenida Caupolicán, aunque, repito, es la misma calle que la que pasa por fuera del terminal. Entonces cambió de nombre, pero ya estamos más o menos como yendo por todo lo que es la parte céntrica de Temuco, que pucha, no se ve casi nada, pero es el centro de Temuco. Ya vamos de camino, ya pasamos por Padre Las Casas y estamos ya en la ruta 5. Pero como ya se va a oscurecer loquito, yo creo que ya no se va a ver mucho más que esto. Bueno, más o menos llegamos a Valdivia en algo así como unas 2 horas, por lo que me dijeron. Es el puente Metrenco, entonces estamos cerca de Metrenco. Me imagino que un poquito más adelante está Quepe y después está el aeropuerto. Me imagino que es como la... Bueno, eso me imagino, así es. Así es. No sé si se ve que hay un avión ahí. No sé si se alcanza a ver el avión. Está aterrizando. Más o menos ha pasado como 1 hora de viaje. Un poquito menos tal vez. Estamos bien. Está completamente de noche. No se ve nada por afuera. Traté de limpiar un poco la ventana, pero creo que se ve así. No se ve nada para afuera. Quizás algo se alcanza a divisar cuando hay algo de luces, pero en general ya no se ve nada. Y por lo que viene el mapa estamos cerca de Gorbea, un poco al sur de Gorbea. Y llegaríamos a... Bueno, no sé, a Valdivia en una hora y algo a lo mejor. Ahí se alcanza a divisar algo, pero
se ve casi nada de fuera. Ahí se oscurece completamente. Bueno, estamos en Loncoche, pero no, afuera no se ve nada. Aquí bajó una persona, recién bajó una persona, estamos en Loncoche y más o menos nos queda para llegar hasta Valdivia, por lo que veo acá en el mapa, que no sé si vamos a poder ver esto. No tengo señal del tablet, entonces no sé cuánto nos faltan kilómetros. Bueno, después he hecho una mirada. Bueno, recién pasamos por el pueblo de Lanco. Esto significa que ya estamos en la región de los ríos, porque acá estaba el límite entre la Araucanía y los ríos. Así ya nos queda poquito para llegar a Valdivia, que es más o menos, nos faltan algo así como 50, 60 kilómetros por lo que estuve viendo. O sea, ya nos queda súper poquito. Bueno, igual me cambié también de asiento, porque bueno, es que ahí ya no se ve nada. Entonces acá creo que tengo más panorama, veo por ejemplo el panel de la velocidad del bus, ¿no? Creo que tengo más cosas que ver. Entonces me cambié a este asiento ahora de pasillo, un poquito más atrás, porque yo estaba yendo acá en el número 3, en este asiento, que era panorámico, pero que de noche no tiene mucha gracia y bueno, prefiero ir un poquito más atrás. Bueno, ya estamos casi llegando al fin y estaba un poquito cansado, sinceramente, por haber estado viajando todo el día. Hicimos una escala en Temuco de 3 horas más o menos. Quizás fue mucho, pero como no conocía nada de Temuco, yo quería estar ahí un ratito antes de llegar a Valdivia. Pero digamos que en parte fue mucho, pero en parte igual nos permitió conocer un poco de Temuco. Pero lo importante es que ya estamos llegando. Estamos un poquito cabreados, sinceramente. Ya quiero llegar luego, bajarme, irme al hostal. Pero ya estamos en las últimas. Estamos casi llegando. Creo que aquí cruzamos un puente. No sé si hay un puente por acá, un poquito más adelante, no sé. Pero ya nos falta. Estamos en las últimas. Qué lamentable que esté empañado el vidrio. No les puedo mostrar por afuera de buena forma. Pero bueno, ya después me bajo del bus y caminamos un poquito y vemos un poquito más la ciudad con más detención. Y llegamos finalmente a Valdivia y ahora sí nos vamos a ir a bajar y nos vamos al hostal. Y finalmente hemos llegado a Valdivia, son casi las 8 de la noche. Nos demoramos algo así como 2 horas 30 y algo más desde Temuco hasta Valdivia. Fue un viaje cómodo en general, sin mayor sobresalto. Hemos llegado a Valdivia finalmente. Viajamos todo el día, básicamente desde antes de las 9 de la mañana hasta casi las 8 de la noche. Bueno, son básicamente 11 horas de viaje, aunque lógicamente que igual ahí hicimos una paradita en Temuco, y eso también nos hizo ahí un retraso, digamos, de 3 horas, aunque era una parada total, lo que nos permitió almorzar, caminar, y finalmente ya hemos llegado a Valdivia. Son casi las 8 de la noche. Voy a ver con exactitud qué hora es. Sí, son 5 para las 8. Entonces ya estamos en Valdivia, capital de la región de los ríos. Hemos llegado finalmente. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Valdivia. Oye, pero este es el terminal de Valdivia. O sea, es súper elegante. O sea, yo vengo de Talca y no, este terminal le da como 1000 vueltas al de Talca, sinceramente. Está súper bien iluminado, está bien bonito, está elegante. Tiene acá unas tiendas donde uno puede, por ejemplo, comprar algo para el teléfono, algo para comer. Tiene unas sillitas súper elegantes el terminal. Que siento que tenemos harto por mejorar en Talca, sinceramente, con respecto a lo que vi en Temuco y también con lo que veo acá en Valdivia, que de verdad que acá hay un trabajo. Se nota que acá se ha invertido bastante en tener un espacio cómodo y a la altura, ¿no?, para quienes llegan y
e inician también sus viajes desde acá de Valdivia. Es un terminal que está bastante por encima, yo diría, del que el de Talca, que es el que yo conozco. Está a otro nivel. Eh, me da mucha seguridad estar acá, sinceramente, y es muy cómodo a la vista, es agradable. Mira, incluso allá arriba hay un patio de comida, incluso. Es como un centro comercial. Me recuerda mucho como... Tiene como el aura de... como la sala de embarque de un aeropuerto. Muy parecido. Tiene sillas que me recuerdan a un aeropuerto para esperar. Mientras tanto uno espera, ¿no?, el bus. Hay puertos de carga, tiene cajeros, tiene patio de comida, tiene acá tiendas, por ejemplo, para comprar lo que sea necesario antes de irse a un viaje. Tiene, a ver, mire por acá, patio de comida, nivel 2, ascensor, salida. No, está a otro nivel, yo diría, este terminal. Posiblemente muy por encima de muchos que he visto acá en Chile, no solamente en Talca. Ni hablar, por supuesto, del terminal de Santiago. Eh, pero no, este terminal la verdad es que está bonito. Yo acabo de llegar y es la primera impresión que me deja, que es un espacio muy agradable, sinceramente. Y es la primera impresión que tengo, porque acabo de llegar a Valdivia. Y bueno, eso, ¿no? Quería hacer ese comentario acerca de lo que me parece este terminal, que me ha dejado una muy buena impresión, a primera vista por lo menos. Bueno, estoy caminando por Valdivia, por las calles, pero me llama la atención que hay mucho humo, o sea, humo diría yo, por las calles, y estamos recién en mayo. No me imagino cómo va a estar por acá cuando llegue el mes de junio, julio, que es cuando hace más frío. O sea, si así está en mayo, y yo encuentro que hay mucho humo por la calle, no sé cómo irá a estar en pleno invierno, porque estamos en otoño. Bueno, mi hostal está aquí a la vuelta de la esquina y ya estoy casi llegando. Bueno, ya estoy casi llegando al hostal, que tiene que ser una de estas casas que están por acá. Y bueno, como bien decía, encuentro que hay mucho humo por las calles y estamos recién en otoño. Eso no me parece muy normal. Imagino que la gente acá se calefacciona con leña principalmente. Pero lo que sí me ha gustado es que hay mucho árbol por la calle. Eso me gusta. Hay harto rayán, está acá. Harto árbol que tampoco no conozco, pero lo que me ha gustado es eso, ¿no? Hay mucho árbol por la calle y eso lo encuentro bien bonito porque, bueno, se agradece cuando hay harto arbolito, se ve más linda la ciudad, más verde, y le hace bien a cualquier ciudad tener harto árbol por la calle. Eso es siempre bienvenido. Llegué al hostal, esta es donde me voy a quedar a dormir, Casa Lange. Vamos a ver qué tal es la fachada. Se ve bonita, está bien cuidadita. Tiene ahí nota de pago, ¿no? Un 8.3, que es bastante buena entonces. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el check-in y ya después les hablo cómo nos va. Bueno, aquí esta noche voy a dormir acá, en esta habitación, que no está nada mal. O sea, por lo que veo, tiene ahí una lámpara, hay una cama, un velador, un armario, tiene wifi, hay una tele, un ventilador. No, está bastante bien, está bastante bueno. Y también hay hay un baño compartido, y una cocina, y también hay un hervidor, hay café, azúcar y todo lo demás. Entonces acá creo que voy a estar súper bien esta noche. Y bueno, el precio es bastante módico. Esta arriendo me costó 18 luquitas y está bastante bueno, sinceramente. O sea, por primera impresión, la cama también se nota bastante buena. La señora es muy amable y bueno, ya estamos entonces instalados acá en Valdivia. Ahora me voy a poner cómodo y ya después mañana comenzamos con todo lo que es la exploración en Valdivia, a conocer un poco la ciudad,
a ver con qué nos sorprende, porque bueno, ahora llegamos de noche y está todo oscuro, pero ya mañana vamos a salir a pasear y vamos a salir a recorrer la ciudad y a conocer.